Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos, esta es La Polilla News. Te damos la más cordial y atenta de las bienvenidas. Te agradecemos el favor de tu presencia, que estés unos minutos aquí con nosotros para poder juntos revisar el diario acontecer y la transformación de México. Queremos pedirte que nos ayudes con ese poderosísimo like y que te suscribas al canal para que nosotros podamos continuar desde nuestra trinchera, seguir aportando como un medio independiente a la transformación de nuestro amado país, México. Bienvenidos, yo soy tu amigo Jorge Avilés. Esta es e inicia La Polilla News. Las noticias de hoy, las notas en corto para ustedes en esta ocasión vamos a tener la intervención de nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría de exhibir ante la delegación norteamericana a los jueces y magistrados que liberan a los delincuentes y a los criminales en México. Tendremos también la explicación de Luisa María Alcalde, quien habría de explicar completamente, muy claro y preciso cómo es que es el criterio del artículo 58 de la Constitución Política para la sobrerepresentación. De ninguna manera estamos representados, estamos cumpliendo con la ley, con lo que estipula la Constitución. También hemos de escuchar ni más ni menos que la intervención de este gigante de San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, quien habría de darle a los ministros y jueces su medicina, diciéndoles que no aportaron nada a los diálogos para lo que es la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial. Simplemente se dedicaron a quererla evitar, a querer impedir que esta suceda, queriendo evitar lo inevitable. Porque esto ya cambió, amigos míos, ustedes ya saben que es el pueblo el que ahora manda. Quedó exhibido también por el ministro Luis Aguilar, quedó exhibido, más o menos que por detener y por retener ese expediente de un gran empresario mexicano que tiene bancos y televisoras, pero que no paga sus impuestos. Así es que quedó exhibido este ministro corruptazo. Y bueno, pues lo inevitable, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pues definitivamente está dando ya las patadas de ahogado, definitivamente está pues queriendo agarrarse de cualquier medio para evitar que pueda suceder esta transformación, esta nueva reforma al Poder Judicial. Completamente derrotada Norma Piña, quien también manifestó y ya declaró que una vez que entre en vigor la reforma al Poder Judicial, ella se retira, se va de la Suprema Corte. Pero vamos a escuchar precisamente la intervención, amables amigos, de Luisa María Alcalde, quien habría de explicar completa y precisamente cómo es que funciona este artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Populistas que hablan sobre la sobrerepresentación. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Si me prestan y la famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece: en ningún caso
un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía, tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012 hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación, no más de 300 diputados. 248, no son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución, es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso
se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues, a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí nada más la intervención de Luisa María Alcalde, quien habría de explicar completa y correctamente cómo se va a conformar la nueva Cámara de Diputados y de Senadores. Así es que pues vamos a escuchar ahora a nuestro amado presidente Andrés Manuel, cómo de una manera pues como él lo sabe hacer, irónica, ataca a Aguilar Camín y a toda la oposición, y cómo exhibe a jueces y magistrados ante la delegación de Estados Unidos que vino a reunirse con él en el Palacio de Gobierno. Escuchémoslo. Es lo mismo, es la misma regla, pero Aguilar Camín, por ejemplo, ¿no? Se fue de vacaciones y regresó. Sí, pensando en esto, en que había una sobrerepresentación y que había que combatirla. Y otros adversarios están en lo mismo, pero como aquí lo expuso con mucha claridad Luisa María, sería bueno escuchar a Valadez, a Carvajal, a todos esos sabiondos, ¿no?, constitucionalistas, que cuando se trata de estos asuntos que son muy evidentes, ¿no?, se quedan callados, no se pronuncian, ahí no hay abajo firmantes y le dejan a Aguilar Camín, que ya ni siquiera sabe de historia, porque cuando una persona, un profesional, un intelectual, se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, mucho menos va a saber de derecho constitucional. Entonces, es interesante el debate, que se aclare sobre este asunto. Son muy marrulleros, deshonestos, y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo, quieren que los jueces, llámense magistrados o ministros, estén al servicio de una minoría, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Si no se avanza, porque son intereses creados, ¿no?, muy prepotentes, pues nosotros cumplimos
ya nos vamos, pero hacia adelante no nos van a poder juzgar, o la historia no nos va a juzgar de que no hicimos lo que correspondía, porque ¿cómo rescatamos de la corrupción al Poder Judicial? No haciendo nada, dejándolo como está, con las mismas prácticas. Antier estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos y fue una pregunta. También a partir de la manipulación, ¿no? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Nada. Lo que está pasando es que se busca que los jueces, los magistrados, los ministros sean electos por el pueblo, porque eso es la democracia, y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen. Pero acabamos de tratar el tema del narcotráfico. Luego les voy a poner 3 ejemplos de los jueces. Uno, luego, ¿conocen ustedes a Caro Quintero? Sí. Sí. Eran como 11 legisladores estadounidenses, senadores y diputados, y de los 2 partidos. Bueno, pues resulta que al señor Caro Quintero, en el gobierno anterior, en la noche de un viernes, ordenan que lo liberen. Eso se llama, y se aplica en México desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y es parte de las violaciones a la Constitución y la falta de justicia, y parte de la corrupción. Eso se le llama sabadazo. Un lío para las traductoras, ¿no? Pero hablo hasta despacio para que dé tiempo de aclarar que es un sabadazo. Bueno, se libera y les llega la noticia a ustedes, Estados Unidos, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Sí, la DEA y otras agencias. Y a buscar al señor Caro, que también, ya grande, en vez de irse a descansar, o a esconder y descansar, todo indica que seguía participando. Y se le volvió a detener. Pero esto lo hace un juez. Hace poco, les comento, el hermano de el líder de una organización que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de ella, que se llama Jalisco Nueva Generación, el hermano del dirigente es detenido y un juez ordena que se le libere y se le tiene que dejar en libertad en 24 horas. Y el juez no duerme hasta que sale de la cárcel este señor. Bueno, hace 15 días, esto se lo planteé, el hijo de uno de los dirigentes más importantes de la delincuencia en Guanajuato, igual, un juez también un sábado ordena que se le libere y está pendiente, no duerme y amenaza a los
encargados de la cárcel que si no obedecen la resolución van a ser sancionados y los sanciona porque se pasa el tiempo, 1 hora, 2 horas de lo que él había otorgado como plazo para liberarlo. Creo que los multaron con 25,000 pesos a los de este reclusorio y lo dejaron salir. Entonces, ya no les hablé, que era mucho. Es decir, imagínense de que hay jueces que amparan, ¿sí?, a empresas eléctricas para que se le cobre más por la luz a la gente. Ya no les dije, hay magistrados que no otorgan órdenes de aprehensión a quienes la Fiscalía considera que participaron en crímenes de Estado. Ya no alcancé a decirle, hay ministros que guardan en su escritorio expedientes para que los grandes empresarios y banqueros no paguen impuestos. Hasta ahí nada más. ¿Qué tal, ¿Qué tal nuestro presidente a su puro estilo y más o menos que exhibe a estos ministros, a este ministro Luis María Aguilar, quien es un corruptazo de primera? Continuamos y vámonos a escuchar la intervención de este gigante de San Lázaro, el Gerardo Fernández Noroña, nuestro diputado, quien habría de poner en su lugar también a los ministros y a los jueces. Escuchémoslo. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump, y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del Constituyente 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos, y abogadas ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar las otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México.
Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio, la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino, porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia, pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tiene que aplicar a la coalición? De mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba? El expresidente del INE, ya hasta se me olvidó, lo de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Les guste o no les guste, ni más ni menos que el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México. Bueno, pues, amables amigos, hasta aquí nada más las notas en corto de la Polilla News. Suscríbete, ponle la campanita para que podamos continuar dándote los resúmenes del diario acontecer de las noticias más relevantes en la transformación de México. Nos despedimos, te agradecemos el favor de tu compañía y nos vemos en el próximo video.